De la tarde con 36 minutos. Mire usted, a veces podemos entender el tema de la austeridad, pero cuando la austeridad provoca desabasto de vacunas para niños, no estoy hablando de las vacunas de COVID, que también hay desabasto para niños, vacunas tan básicas como las que se le ponen a los pequeñines, ¿no? El tétanos, el sarampión, la viruela, ¿no? Ya estamos en un problema, ¿no? No creo que nada pueda justificar que haya desabasto de vacunas para los pequeñines, para los menores, para los niños. Vamos a hablar de este tema con la doctora Almudena Laris González, infectóloga pediatra del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Héctor. Gracias por la invitación para hablar de este tema. Es que nos puede meter como sociedad en un serio problema que no haya en este momento el abasto suficiente para vacunas para los más pequeños. Definitivamente mantener coberturas de vacunación altas es sumamente importante para evitar que resurjan enfermedades que ya no estábamos viendo o que vuelvan a aumentar otras enfermedades que habían disminuido. Realmente es un problema complejo, ¿eh? No es una situación solamente de dinero, ¿no? A nivel mundial, las coberturas, desgraciadamente, de vacunación sí cayeron durante la pandemia. Aquí en México ya veíamos cierta reducción desde antes del inicio de la pandemia, pero definitivamente a nivel mundial bajaron durante la pandemia por múltiples factores, ¿no? O sea, parte sí es cuestión de abasto, parte es cuestión de distribución, también de obviamente los servicios de salud que se tuvieron que volcar en la emergencia, también a veces el temor de las familias de acudir a los centros de salud para aplicar las vacunas y exponerse. Entonces, realmente es un problema que tiene muchos factores, muchas aristas, porque es sumamente importante hacer esfuerzos ahora para recuperar esas coberturas y evitar que surjan enfermedades que pues ya no veíamos, ¿no? Como difteria, tétanos neonatal, polio, sarampión, etcétera. Sí, efectivamente, que serían las vacunas que estarían faltando. El tema del sarampión es realmente un tema delicado, porque si de niño uno no se vacuna contra el sarampión y le llega a dar de adulto, es una enfermedad sumamente peligrosa y ocurre también con otras vacunas que pues se requiere en este momento subir el stock, ¿verdad? Para tener esta cobertura como usted lo comenta. Sí, de hecho la vacuna, el sarampión es aún más grave cuando da de niños pequeños, es Sí. importante evitarlo en la infancia. Y sí, pues las coberturas están actualmente no en los niveles que quisiéramos, de acuerdo a lo que nos muestra la última encuesta nacional de salud y nutrición. Sin embargo, se están dando algunos buenos esfuerzos. Por ejemplo, un cambio que se va a dar a partir de este año es que se va a adelantar la segunda dosis, lo cual va a permitir completar los esquemas de manera más rápida, ¿no? La vacuna de sarampión, que está contenida en la triple viral, antes se ponía al año de vida y a los 6 años. Actualmente, los niños que están cumpliendo un año la van a recibir al año y a los 18 meses, lo cual es un esquema que nos va a permitir mejorar, digamos, completar esquemas a edades más tempranas, ¿no? Y afortunadamente otra buena noticia que recibimos dentro de esta preocupación de que las coberturas estén bajas, otra buena noticia que recibimos es pues estas campañas que van a hacer para poner al corriente de hexavalente a la población infantil, ¿no? Se van a estar poniendo en lo que queda del 2022 más de 2 millones de dosis de vacuna hexavalente a los niños pequeños, que esta protege contra 6 enfermedades muy importantes, ¿no? Contra polio, que es una enfermedad que en nuestro país ya desde 1991 ya no tenemos esta enfermedad. Sin embargo, todavía circula en algunos países del mundo. Han habido reportes de brotes recientes, inclusive hubo un caso en Nueva York el mes pasado. Entonces es bien importante reforzar coberturas para que no vuelva a surgir esta enfermedad que dejó paralíticas a tantas personas el siglo pasado, ¿no? Entonces, esta vacuna contiene justamente polio, pero también protege contra otras 5 enfermedades muy importantes: difteria, tosferina,
tétanos, meningitis por una bacteria que se llama Haemophilus influenza tipo B y también hepatitis B, ¿no? Entonces, definitivamente es importante que todos los papás que tienen niños con retrasos en el esquema aprovechen estas campañas que van a dar para poner al corriente a los niños pequeños en materia de vacunación. Sí, efectivamente, la cartilla nacional de vacunación hay que ir periódicamente porque, como usted lo comenta, es un tema que se está atendiendo afortunadamente por parte de nuestras autoridades, tener el stock suficiente de vacunas. Si a algún pequeñín le falta alguna vacuna, bueno, que los padres insistan y sobre todo vayan a los centros de salud para que cuando estén disponibles se las tengan que aplicar y tengan completo el cuadro de vacunación. Sí, es muy importante que acudan a sus centros de salud, ya sea a sus unidades correspondientes, ¿no? Quien tiene seguridad social a sus unidades del IMSS, quien tiene ISSSTE a las del ISSSTE, quien no tiene este tipo de seguridad social a sus centros de salud, para poner las vacunas que les tocan a cada edad a los niños de acuerdo a la cartilla, pero también a los que van atrasados, porque esa puede ser una confusión, ¿no? Si un niño va atrasado en su esquema, a veces podemos pensar que ya no se ponen esas vacunas que perdió, pero no, realmente la gran mayoría de vacunas del esquema, si ya se retrasaron, se tienen que poner. O sea, por ejemplo, un niño que no haya recibido su hexavalente a los 2 o 4 o 6 meses, aunque ya sea más grande, se deben aplicar las vacunas. O si se atrasó en la triple viral, también se le debe aplicar, ¿no? Entonces, todos los niños que por cualquier motivo tienen algún retraso en el esquema, deben acudir a sus unidades de salud para ponerse al corriente. Esto es muy importante porque si alguna vacuna el niño o la niña la tenía que recibir a los 6 meses, pues si la recibe un año después o un año y medio, que la reciba. Esto es, por supuesto, necesario, ¿no? Así es, hay muy pocas excepciones, ¿no? Sí. Por ejemplo, la vacuna de rotavirus es así. Si el niño ya tiene más de 8 meses, por ejemplo, ya no se recomienda que la reciba, pero con la gran mayoría de vacunas, sí se deben poner, aunque el niño ya sea un poquito más grande. Obviamente se va viendo caso por caso cuando llevan al niño a su unidad de salud, pero el concepto general para la gran mayoría de las vacunas es que se deben poner esas vacunas que van retrasadas en el esquema. Este abasto que se había retrasado y que se está corrigiendo de vacunas para menores de edad, ¿también ocurre lo mismo en los hospitales privados? ¿Afecta o ha afectado también a ellos como al sector público? Ha variado. Hay vacunas que sí, de plano ha habido escasez del biológico, no solo en México, sino a nivel mundial. Entonces hay algunas que inclusive en sector privado ha sido difícil conseguir, como por ejemplo la BCG, porque de hecho sí hubo problemas en la producción a nivel global, no hubieron suficientes dosis en el mundo en los últimos años. Entonces, algunas vacunas sí, inclusive en medio privado, han sido difíciles de conseguir. Y bueno, y tener presente también la necesidad de las vacunas. Y una muestra es lo que estamos viviendo ahora. Afortunadamente, aunque sigue pues la ola de COVID, las defunciones han bajado considerablemente porque gran parte, la mayoría de los mexicanos ya tenemos nuestras vacunas anti-COVID y lo que estamos evitando es eso, una tasa de mortalidad elevada. Lo mismo ocurre con las vacunas para los niños. Vamos a evitar enfermedades que pueden ser graves o riesgosas y por eso lo necesario de entender la importancia de vacunarse y bueno, estar en este caso en contra o contrario a lo que algunos ideológicamente llaman la política, entrecomillado, antivacunas, ¿verdad? Sí, por supuesto. O sea, de hecho, las dos medidas que más redujeron la mortalidad en el siglo pasado son la disponibilidad de agua potable y saneamiento y las vacunas, ¿no? Eso es lo que más ha aumentado la esperanza de vida de la población, lo que más ha disminuido la mortalidad infantil y ha logrado cosas tan increíbles como que la viruela, que era una enfermedad que en siglos pasados mataba a millones de niños todos los años, pues es una enfermedad que se logró erradicar gracias a la vacunación, ¿no? Entonces, definitivamente son algo invaluable las vacunas y tenemos que esforzarnos como país para retomar esas vacunas, esas coberturas que teníamos y que pues ningún niño fallezca por una enfermedad prevenible. Así es, y como sociedad tenemos que caminar en este sentido para cuidarnos y protegernos todos de manera conjunta. Doctora Almudena Laris González, infectóloga, pediatra del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, muchas gracias por platicar y por clarificarnos este tema tan importante, tan relevante que son las vacunas para los niños. Muchas gracias a ti por el espacio. Gracias, muy buenas tardes. Ya faltan 15 minutos antes de las 4 de la tarde. Una pausa, ya volvemos.